estudio de la primera carta de Pedro. Este estudio de verdad que es buenísimo, tiene muchísimas riquezas, se le sigue escarbando y escarbando y escarbando y sigue saliendo oro y sigue saliendo miel del panal. Esta carta nos enseña muchísimo de nuestra seguridad en la salvación que tenemos en Cristo, y también nos enseña muchísimo de la teología. Pero una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta ahora, este es un estudio bíblico, entonces vamos a ir bastante por nuestras Biblias, ¿ok? Entonces vamos a leer nuestros versículos, son solamente 3 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a leer solo estos versículos, pero hay muchísimo que tenemos que aprender de estos versículos. Entonces vamos a empezar leyendo esto, y después vamos a entregar este estudio al Señor. Luego se pueden sentar y entonces vamos a tratar de estudiar esto juntos. Amén. Amén. Entonces la palabra del Señor dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de poder solamente extraer estas verdades de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos de que tú eres el Padre de verdad. Tú eres, Señor, el hombre que ha mandado a este mundo, Padre, para morir por los hombres, para que podamos, Señor, tener vida eterna. Te damos gracias por ese hombre Jesucristo. Te damos gracias por ese Dios Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu salvación, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos enseñe esta noche, Señor, que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, Señor, y traiga convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Padre, remuéveme a mí, Señor, y exalta tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, entonces se pueden sentar. No sé si se han dado cuenta que siempre los servicios empiezan con un cántico, empiezan con una alabanza al Señor. Eso es una forma de doxología. Doxología es un cántico o una alabanza dedicada al Señor. ¿Ok? Nuestra vida no se trata solamente de teología, que es el estudio de la palabra de Dios, que no solamente lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Sino que es cómo aplicamos, ¿verdad? Porque dice que una doxología sin teología es falsa. O una vida sin doxología con la teología, si estoy diciendo muchas ias, dígame. Pero lo que estoy tratando de decir es esto: no solamente se trata de que mi cabezota esté así de grande, sino que mi corazón sea más grande que mi cabeza. ¿Ok? La doxología es cómo nosotros entonces vivimos y alabamos al Señor con el conocimiento que tenemos de Él. De esta manera empieza Pedro. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Están escuchando, verdad? Como nosotros empezamos cantando diciendo santo, 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 ¿verdad? De la misma manera dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces la doxología es exactamente eso: es un cántico o himno o alabanza a Dios con un corazón expuesto y lleno de amor a Dios, con una religión pura. ¿Ok? Creo que no le agrado mucho al niño, pero hay varias cosas que me gustaría que habláramos solamente en este versículo. Y este va a ser el versículo que un poquito más me voy a tardar, y el último versículo. ¿Ok? Hay varias cositas acá que quiero que tengamos en claro. Una de ellas es que dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, este versículo enseña algo que usan muchos estudiados o muchos pastores, y a lo mejor ustedes no han escuchado esta palabra antes, pero es la palabra monogonés. Monogonés es de la palabra griega que significa el único, que no hay nadie más. Este es Jesucristo. ¿Ok? Dice: bendito el Padre
Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces escuchen, vivimos en una sociedad donde decimos que todos somos hermanos. Y todos somos hermanos solamente en Cristo. Jesucristo dijo, ¿quién es mi Padre y quién es mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Estos son mis hermanos. Pero vivimos en una sociedad donde está lleno de decir, oh, el hermano, el hermano, el hermano. No, no, no. Escuchen esto. Sí, somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí viene la doctrina de la adopción. Les dije que íbamos a ir a varios versículos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 15. Escuchen lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos, Abba, Padre. Por medio del Señor Jesucristo es que podemos nosotros tener ahora parte en la familia de Dios. ¿Okay? Por medio del Hijo unigénito, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para morir por los pecadores. Ok, este es solamente algo que quería enseñar rapidito, porque hay mucha confusión cuando mucha gente dice el hermano, el hermano, el hermano, y ni siquiera es hermano. Muchas de las veces, y les voy a ser honesto, antes de que yo era cristiano, ok, y es más, es una expresión en inglés, hey brother, how you doing? Hey hermano, ¿cómo estás? Pero si ellos le sirven al príncipe del poder del aire, ¿verdad? Al príncipe, a Satanás, y yo también le sirvo, en realidad es mi hermano. Pero cuando estamos hablando aquí es que somos hermanos por medio de Jesucristo. Hemos ahora nosotros entrado a esa familia. Dice que Dios Padre se ha dado a conocer de dos maneras, ¿ok? Tenemos dos maneras que Dios Padre se ha dado a conocer. Y si están un poquito confundidos, no se preocupen, yo les voy a poner todo esto en perspectiva al final. ¿Ok? Solamente síganme un poquito. Dios Padre se ha revelado de dos maneras. Una es, a ver, ¿quién me puede decir qué es? A lo mejor el hermano Philly, yo sé que él sabe. Entonces, revelación general. Y la revelación especial o divina, ¿verdad? Revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La palabra de Dios. ¿Ok? La revelación general es esta, que los cielos proclaman que hay un Dios. ¿Ok? Hay algo más que los cielos proclaman. Que la ira de Dios, dice Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde los cielos. Entonces, no solamente decir, sí, Dios, sino que hay que hablar también de la justicia de Dios. Entonces, los cielos proclaman, ¿verdad?, la gloria de Dios. Los cielos proclaman la ira de Dios. Entonces también tenemos la revelación especial. Pero, ¿cómo dice Romanos? ¿Verdad? ¿Cómo van a escuchar ellos la verdad si nadie se los predica? Nadie se los explica. Estaba teniendo una conversación con una amiga de la familia y estaba preguntando, pero es que hay muchos predicadores que usan la Biblia y exponen bien la Biblia. Yo le digo, pero sí hay que tener cuidado con estas personas. Porque solo porque usan la Biblia no quiere decir que lo que están diciendo es correcto. Por eso nosotros usamos algo que se llama exégesis, ¿verdad? ¿Qué significa exégesis? Déjenme, les voy a dar el significado. Es una explicación o interpretación crítica de un texto, especialmente de las Escrituras. Es una exposición de la palabra. ¿Ok? Si yo le digo a un hermano, ¿sabe qué? El sábado fui a un lugar y él iba para arriba y para abajo. El hermano luego va y dice, Tomasito dijo de que él se fue al cielo y luego bajó. Y luego un hermano va a decir, Tomás, ¿es cierto de que usted fue al cielo y luego bajó? ¿De dónde sacó eso usted? No, es que el hermano dijo que usted lo hizo. No. Sacaron de contexto lo que yo dije. Yo lo que quise decir, yo fui a Knott's Berry Farm, me subí a una montaña rusa, fui arriba y para abajo. No hay contexto. Entonces, eso es lo que se hace mucho predicador hoy en día. Agarra un versículo y lo saca de contexto. ¿Ok? Pero esto es lo hermoso. Vamos a ir al capítulo 1 de Juan. ¿Ok? ¿Me dicen amén cuando están ahí, por favor?
revelación especial, revelación general. Y luego dice esto, ¿ok? Hay alguien que lo explica. Hay alguien que aplica exégesis, ¿verdad? Que da una interpretación crítica de quién Dios el Padre es. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Ok. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Ok. ¿Se acuerdan la palabra exégesis? ¿Se acuerdan de esa palabra? Ahorita vamos a leer esa palabra. Aquí se utiliza la palabra exégesis en este versículo, en el griego, aplicándolo a Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo ha dado una interpretación, ha explicado a Dios críticamente. Él nos ha dado saber quién Dios el Padre es. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Amén. Ok. El versículo 3 de Pedro nos revela, nos dice que Jesucristo nos da una interpretación crítica de la misericordia de Dios Padre, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, envió a su Hijo unigénito a derramar su sangre como sacrificio bueno y agradable, para que usted y yo pudiéramos nacer, ¿qué? De nuevo. ¿Cómo es esto posible? Versículo 3 dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, el Padre, con su gran misericordia, mandó ¿a quién? A Jesucristo. Ok. ¿Para qué? Dice, para su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer en Jesucristo, para una esperanza muerta, para una esperanza viva. Entonces, ¿cómo puede un hombre salir del vientre de su madre, como dijo Nicodemo? No se puede. ¿Ah? Con el hombre esto no es posible, pero con Dios todo es posible. ¿Okay? Me gustaría hablar un poquito más de la resurrección, pero Jesucristo, cuando Él murió, el Evangelio no solamente se trata que Jesucristo fue flagelado, que Jesucristo murió en una cruz, que Él dijo, hecho está. También dice que murió, y ahí no termina la historia. Dice que Él resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15 nos dice que Él es la primicia. ¿Okay? Después dice, oh muerte, ¿dónde está tu espina? ¿Dónde está tu dolor? Porque para nosotros morir es vivir. Pero si morimos sin Cristo, nosotros pagamos nuestros propios pecados. Versículo 4 dice que cuando nosotros morimos en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos de la misericordia de Dios, que ha mandado a Jesucristo, el que nos ha explicado esa misericordia, nos ha interpretado una interpretación crítica del Padre, volvemos a nacer en Cristo. Y esto es lo que pasa, ¿ok? Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos vuelto a nacer en Cristo. Amén, amén. Amén. Miren, les voy a contar una historia rapidito. Es un poquito pegada a mi corazón. Cuando yo estaba pequeño, todas las historias buenas empiezan con eso. Cuando yo estaba pequeño, nosotros vivíamos en un pueblo bien lejano. Teníamos que de verdad caminar 4 horas para llegar a donde vivíamos. Cuando llovía teníamos que caminar. No había otro camino para llegar. ¿Ok? Había veces que teníamos que esperarnos que la lluvia pasara y que se secara la tierra para poder llegar en una troquita pequeña, la cual se pagaba. Mi mamá y mi papá duraron años tratando de construir en un pedacito de tierra que había ahí.
Ellos trataron, pero muchas de las veces, por la situación económica, no podían comprar material, y por años y años se posponía la construcción, se posponía la construcción. Pero después de tantos años, cuando se pusieron 4 paredes, ¿ok? Y tenía un techo medio raro, nosotros éramos contentos en esa casita. No teníamos ni luz ni agua. Y cuando queríamos levantarnos a medio de la noche para salir afuera, teníamos que encender una candela. Y habían alacranes en las paredes, culebras en el piso. Pero nosotros éramos contentos, y es de las mejores memorias que yo tengo con mis padres. Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía: esta casita es herencia para ti y tu hermana. Hace como unos 3 años hablé con un primo que es de ese pueblo. Le dije: oye, una pregunta, ¿qué pasó con la casita de mi papá? Me dice: primo, esa casa cayó se derrumbó hace muchísimos años. Y cuando estaba leyendo este versículo, esto fue lo que se me vino a la mente. ¿Por qué? Porque en el mundo toda herencia, así sea dinero, casa, hay un banco en Guatemala que dice casa, carro, sueldos, puntos, para que ahorremos todos juntos. Bueno, sea lo que sea, todo se derrumba. Por eso Jesucristo dice: no hagas tesoros en la tierra donde la polilla se la come, ¿verdad? Haz tesoros en donde, en el cielo. No sabemos qué clase de herencia es. No nos dice exactamente de qué tamaño, qué forma, pero sabemos lo que no es. ¿Ok? Ahí les va. Dice que no es corruptible. No está contaminada. No se desvanece. Y está reservada en los cielos donde está Cristo. Díganme ustedes si ustedes conocen un mejor lugar donde guardar un tesoro. ¿Qué mejor lugar que guardar ese tesoro celestial al lado de nuestro Salvador? ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor persona para guardarlo que Jesucristo? ¿Y qué mejor lugar que en los cielos con Él? ¿Ok? Dice: la grama se muere, las flores se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y ya vamos a llegar al último versículo. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que voy un poquito adelantado. Ahorita me invento algo. Nada, no se crean. Gloria a Dios. Versículo 5 nos dice, eso es lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok, tenemos un tesoro hermoso, ¿verdad? Jesucristo se puso una corona de espinas para que nosotros fuéramos cambiados con ropas blancas y contados como justos. Él hizo aquel que no conocía pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos contados como justos ante Dios. Entonces, Él sangró, Él murió para que nosotros viviéramos, pero no para ello, ¿ok? Él muere para que nosotros muramos también, porque la muerte todavía pasa, pero resucitamos como Él resucitó. Y vamos a decir con los ángeles: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ok, entonces ahí les va. Ok, ya los tengo. Ok, escuchen, esta es una doble bendición. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, está cuidando nuestro tesoro en los cielos. Pero ¿dónde estamos nosotros? Y mucha gente dice: a mí qué me sirve tener $1 millón en el banco si ni siquiera lo puedo usar hasta que tenga 18 años. A mí de qué me sirve tener un tesoro en el cielo si aquí me está yendo bien mal. ¿De qué nos sirve tener un tesoro tan hermoso si aquí en la tierra la marea viene, los problemas vienen, persecución, adversidades en cualquier etapa de la vida? Estamos saliendo de un problema, estamos en un problema o metiéndonos en un problema. Esas son las 3 etapas en las cuales siempre estamos. Nuestra herencia está en el cielo. Pero miren,
Antes de que usted diga, ¿y a mí de eso qué me sirve? Si aquí en la tierra estoy sufriendo. Pedro anticipa esa afirmación suya. Si usted la tiene, él dice, es lo que dice, sois guardados por el poder de Dios. Esta es una doble bendición. Nuestro tesoro está en el cielo, pero acá nosotros abajo estamos siendo guardados por el poder de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la salvación. Miren, voy a hablar de la salvación, porque de verdad que esto es algo que yo miro muchísimo en muchas iglesias y en muchas personas. Entonces, si se van a enojar, no se enojen conmigo, enójense con las verdades de la palabra. Y quiero que eso pase, porque esto es lo que trae convicción a nuestros corazones y nos corrige, porque la palabra es buena para corregir. ¿Ok? Entonces, dice, si nosotros somos salvos, ¿verdad? Nosotros somos salvos. ¿Cómo es que alguna gente dice, él era salvo, pero ya no es salvo? Perdió su salvación. Les voy a decir, eso no es bíblico. ¿Ok? Si somos salvos, somos guardados por Dios. ¿Ok? Y mi salvación no depende de mí, ni de lo que yo diga, ni de lo que yo haya hecho. El Señor dijo en la cruz, terminado, hecho es. Les voy a decir algo, ¿ok? Para aquellos que dicen, aquel perdió su salvación, yo les digo, no. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El problema con el pensamiento de decir de que uno puede perder su salvación y luego decir, pero yo no la he perdido. ¿Ven el orgullo del hombre? Uno puede perder su salvación, pero yo no la he perdido. Eso trae orgullo al hombre y le da más poder a lo que el hombre hace que lo que Dios hace. ¿Qué no saben ustedes de que toda dádiva, todo regalo bueno desciende del cielo, de Dios Padre, en el cual no hay sombra, que dice que Él tiene su gloria, Él es santo? ¿Ok? Nosotros, Dios, ahí está el pacto de la redención, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos. ¿Cómo? El Padre trae el plan, Jesucristo ejecuta ese plan, y el Espíritu Santo nos recuerda y está en nosotros, recordándonos. ¿Ok? Si estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso es de que Él dice, por eso es de que dice en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Cuando Dios nos llama, cuando Jesucristo dice ven, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros no podemos resistir al llamado de nuestro Redentor. Hace tiempo yo prediqué sobre Marcos, cuando Jesucristo se paró y le dijo al agua, calla, ¿verdad? En Génesis, el primer capítulo, habla, Dios dijo, luego se hizo, y luego Dios dijo que era bueno. Dios dice, la creación responde y hace, obedece. ¿Ok? Y después Dios dice que es bueno. Después, en Éxodos, vienen los 10 mandamientos para el hombre, y cada uno de esos nosotros desobedecemos. ¿Sí ven? La naturaleza obedece a Dios, pero nosotros lo desobedecemos. Por eso es que Jesucristo viene. Él dice que Él dice que Él viene a dar su vida, ¿verdad? Él la da de su propia voluntad para que nosotros tengamos salvación en Él. Entonces díganme ustedes, si mi salvación perteneciera, si mi salvación dependiera de mí, hermanos, déjenme les digo, yo no estuviera aquí.
yo ya la hubiera perdido. Hace unos años puse yo en Facebook, el 2020 va a ser mi año. Pero ya estamos en el 20, ya es enero 1 y ya la regué, creo que va a ser para el otro año. El otro año será mi año. ¿Okay? Yo no puedo sostener esa salvación. Esa depende solamente de Dios. Nuestra salvación está sostenida por la mano poderosa de Dios mediante la fe y está preparada ahora mismo para nuestra seguridad de la promesa que Dios nos ha hecho. Esta salvación será manifestada completamente en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Somos guardados. ¿Okay? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí ven? ¿Sí ven la verdad acá? Esta dulce verdad de que somos malos y aún así Jesucristo dio su vida por nosotros. Y esa salvación ellos la guardan. ¿Okay? Quiero que vayan conmigo, por favor, a Juan, capítulo 4, versículo 46. 26. 46. ¿Amén? Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea. Okay. ¿Entendieron aquí? Okay. Él solamente sabía que Jesucristo, si había alguna manera de que él pudiera ser ayudado, iba a ser esta persona. ¿Cómo le iba a ayudar? No sabía, pero él le pide que le ayude. ¿Okay? Después él va y le dice, ayúdame. Jesucristo le dice, ve, tu hijo vive. Ese hombre creyó que lo que Jesús dijo. El hombre descansó en esa palabra. ¿Okay? No tenía pruebas de que su hijo estuviera sano, pero creyó. Se fue para su pueblo. ¿Okay? Ya cuando, imagínense, 7 horas de camino. 7 horas de camino. Se fue, su sirviente viene y dice, tu hijo está bien. Ayer como a la 7ª hora tu hijo ya estaba sano. Mis hermanos, escuchen esto. Eso es fe. Cuando Jesús nos dice que somos salvos, que nada nos arrebatará de las manos de nuestro Señor. Nada nos arrebatará. ¿Okay? Cuando Dios viene a nosotros con la promesa de que nos guardará y no tenemos nada en la tierra en que confiar, como este hombre, que no había nada, no había teléfonos, no había Facebook, él creyó lo que Jesucristo dijo y regresó a su casa. Cuando nosotros no tenemos nada en la tierra en que confiar, le decimos a Dios, tu palabra es suficiente. Guárdanos con tu poder. Cuando confesamos eso, hermanos, ¿ok? Ahí hay descanso. Amén. Amén. Dice el versículo 5,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Se acuerdan que les dije de que había un caminito que era bien difícil para llegar a esta casa, en la cual mi herencia se derrumbó? Déjenme les digo algo, solo hay un camino a Dios, solo hay un camino, solo hay un redentor, un solo salvador, y Él dice, nada te arrebatará de mis manos. Tu tesoro está salvo conmigo y yo te guardaré. Este es el Dios que servimos. No servimos a un Dios hecho por manos de hombres. ¿Entienden eso? No servimos imágenes hechas por hombres. Servimos a Dios, al Dios verdadero. Amén. Oremos. Santísimo Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tus verdades y tus promesas. Gracias, Señor, porque nuestra salvación depende de ti y no de nosotros. Ayúdanos a amarte, a glorificarte, Señor, a seguir tu palabra, a que podamos tener fe y dormir tranquilos, Señor, a descansar en tus promesas. Ayuda a cada uno de nosotros, ayuda a nuestra no creencia. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida devota para tu servidumbre, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que todavía no saben las verdades de tu palabra y que su corazón grita, Padre. Su corazón está desesperado porque tú llegues a Él, Señor, porque tú, Padre, tú eres el Dios que salva. Te pedimos por ellos, te pedimos por nosotros. Te pedimos, Padre, de que tú puedas llamar su nombre y que cada uno de nosotros, que nuestro nombre esté en el libro, Señor, de la vida. Damos gracias, Santísimo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Gracias, mis hermanos. Usualmente tenemos cafecito, pero hoy no hay cafecito. Hoy solamente hay charla, mis hermanos. Gracias por haber asistido. Nos estamos juntando cada martes a las 7 de la noche. Estamos estudiando este libro hermoso de Pedro. Vengan, por favor, inviten a sus amigos. Díganle a sus amigos de que en esta iglesia se predica la palabra del Señor. ¿Ok? No se olviden también, primer y tercer sábado estamos saliendo a evangelizar. ¿Cómo pueden escuchar ellos del Salvador si ni siquiera nadie les dice? Los campos están listos, hay que ir. Y si no puede, no lo puede hacer el primer sábado ni el tercer sábado, lo puede hacer en su trabajo y en su vida cotidiana. Amén. Están despedidos, mis hermanos. Amén.